¿A dónde va esa caravana de hombres y quiénes son? ¿Cuál es su ideal? ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es su misión? Esas son las primeras palabras de la primera página del primer libro de Vivian Trías, escrito cuando tenía solo 15 años. La extraña caravana a la que se refiere el adolescente Trías marcha a la búsqueda del sepulcro del Quijote. Hombres poseídos de la divina locura, dice. Mozos alucinados, como los que rodeaban a Artigas, pudo haber dicho Vivian, aunque no fue la expresión que empleó en aquel texto. En cambio, quienes en el relato preguntan asombrados por el sentido de la extravagante caravana son los Sanchos del mundo. Cuando hoy pienso en el significado de Vivian Trías, en la extrema actualidad del pensamiento y la acción de Vivian Trías, y me pregunto si somos capaces de responder a las incitaciones y los desafíos que nos plantea su obra, siempre vuelvo a recordar esas primeras palabras de la primera obra de Vivian Trías. Porque hoy hace falta una caravana de mozos alucinados a la búsqueda de Vivian Trías, porque Vivian Trías ha sido sepultado en el olvido. Para la inmensa mayoría ha sido sepultado en el olvido a pesar de la permanente, ingente labor de la Fundación Vivian Trías, de otras instituciones y personas. Eduardo Galeano, el más célebre de los muchos discípulos de Vivian Trías, dijo que a su maestro la clase dominante, dominada desde afuera, lo odió hasta el fin. Y que a su vez los dogmáticos no lo comprendieron y lo atacaron sin tregua. No siempre el odio alcanza para hundir en la desmemoria, como no lo han logrado con Galeano, pero sí han tenido éxito, mucho éxito, con su maestro Vivian Trías. El año pasado me invitaron a participar en Tucumán de un foro de independencia organizado por el Ministerio de Cultura del gobierno anterior, por los amigos del gobierno anterior. Y el foro, que había circulado por Argentina, iba acompañado de una exposición itinerante con imágenes de la historia argentina, como la preparación del bicentenario que se recuerda. Y al entrar en la exposición, casualmente, casi a la entrada misma, había un gran panel con dos enormes imágenes de dos portadas de la revista Crisis, la recordada revista Crisis que dirigió Eduardo Galeano. Y al tope de una de esas portadas, con grandes letras, el nombre de Vivian Trías y un artículo de Vivian. Feliz del hallazgo inesperado de Vivian en la exposición, me puse a comentar el hallazgo con los demás. Y rápidamente comprobé que nadie tenía la menor idea de quién era Vivian Trías, ni de qué relación tenía con la revista Crisis, ni con Eduardo Galeano, ni nada. Incluidos todos, pero más jóvenes de los organizadores tampoco sabían qué era eso, que ellos estaban aquí. En Uruguay no pasan cosas demasiado diferentes. La pregunta casi más frecuente que nos hacen en la Fundación Vivian Trías acerca de Vivian Trías, ¿saben cuál es? Preguntan, ¿quién era esa mujer, Viviana? ¿Una feminista de principios del siglo XX?
Hay quienes se incomodan por ello con estas cosas, pero yo creo que es necesario decirles para dar una idea de la magnitud del problema, de la enormidad de la tarea pendiente de desocupación. Por eso agradezco muy especialmente, en nombre de la Fundación Vivian Trías, no solo en nombre propio, a los organizadores de esta jornada, de este diálogo entre las dos orillas, por recordar a la Mauta Oriental, al Mariátigo uruguayo, como lo han llamado los amigos peruanos, tan entrañablemente rioplatense y latinoamericano. Entrañable y radicalmente rioplatense y latinoamericano. Y properanista, por si fuera otra de sus varias. Las obras selectas de Vivian Trías, editadas por la Cámara de Diputados con Banda Oriental, son 16 tomos, 17 volúmenes correspondientes a 16 obras, que son alrededor de 5.000 páginas. Y José Díaz ha calculado que hay por lo menos otras 5.000 páginas que no incluidas en la selección. Catán estuvo en la comisión que hizo la selección de las obras, sin contar la obra desaparecida, sin contar, por ejemplo, los originales del libro de Trías sobre Artigas que la dictadura hizo desaparecer. Así que vamos a hablar brevemente de algunos aspectos que parecen relevantes para esta ocasión. Trías fue uno de los grandes intelectuales latinoamericanos del siglo XX porque protagonizó decisivamente la descolonización del pensamiento de nuestro. La reflexión desde nosotros mismos y no como mero reflejo de los centros históricos. Fue uno de los principales nacionalizadores y latinoamericanizadores de la izquierda, del socialismo y en particular del marxismo. Por eso influyó en destacados pensadores de nuestro continente, argentinos, brasileños, ecuatorianos, peruanos, incluso en algunos poco previsibles, como Gustavo Gutiérrez, el padre de la teología de la liberación, uno de los marxistas que cita Gustavo Gutiérrez en su libro fundacional, se habrá dado lugar a intensas polémicas hasta el día de hoy. Abocado a esa descolonización cultural, estudió intensamente y amó intensamente la patria grande latinoamericana, empezando por la patria rioplatense. Y el vínculo, la raíz profunda de Vivian Trías con lo rioplatense, con la Argentina, le viene a Trías desde antes de su nacimiento porque hunde sus raíces en la historia familiar. Historia familiar que el propio Trías expuso públicamente de un modo más notorio cuando su libro más conocido, más difundido, el Juan Manuel de Rosas, se lo dedicó a su madre argentina, una dedicatoria que dice a su madre Elvira, que nació en Rosario de Santa Fe y amó entrañablemente a su patria argentina, quienes le sacan el punto y dan lugar a hacer pronunciación, que nació en Rosario de Santa Fe y amó entrañablemente a su patria, punto. Formó su hogar en Tierra Oriental y aquí murió, en Tierra Oriental, blanca y cristiana. Blanca y cristiana. Así que Argentina, blanca y cristiana. Esta sentida dedicatoria, en la época en que fue escrita, por el secretario general del Partido Socialista Uruguayo, era un misil. Una bomba atómica. Rendía homenaje a su progenitora. Argentina, blanca, es decir, para traducirlo por si alguien no lo ubica, diríamos federal y cristiana, en un partido dado por Emilio Uribe, Emilio Frugoni, Colorado, unitario, liberal anticlerical, y por resistencia tanto a Rosas como al propio Irigoyen, que dijo también cosas bárbaras, y a Perón, de muy escasa comprensión por la
cultura política y popular argentina. De modo que a mí me han testimoniado algunos de los amigos más íntimos de Vivian Trías, algunos de sus discípulos más queridos que más se sentían identificados con su obra y más simpatía sentían por la dedicatoria, que cuando la leían sentían la conmoción por el carácter desafiante que tenía. Para colmo, en una obra dedicada a Rosas, reivindicadora, no apología, no una apología incondicional de Rosas, pero sí reivindicadora de la defensa de la soberanía frente a los imperios europeos, cosa que también iba absolutamente en contra de las convicciones dominantes en la izquierda uruguaya y en la sociedad uruguaya. Reinaldo Gargano, otro secretario general del Partido Socialista Uruguayo, decía en un homenaje a Trías que por lo menos el 70%, para el 70% de los uruguayos, Rosas era mala palabra. Sin embargo, allí lo ponía bien. Pero antes de adentrarnos en la obra histórica de Vivian, que es muy importante para esto del diálogo de las dos orillas, quiero detenerme en lo esencial del giro copernicano, el de Súa, que Vivian Trías realiza. Ese giro copernicano que, en mi opinión, caracteriza esencialmente su pensamiento y su acción. A ese giro copernicano que le llama real Galeano, lo definió con toda sencillez y creo que con precisión la nacionalización del marxismo. Punto. Empleando una imagen que a mí siempre me hace acordar a lo que decía Ortega de sus maestros neokantianos sobre Kant. Decía Ortega que Nato y Cohen habían encarcelado a Kant, le habían sometido a pan y agua hasta obligarlo a confesar que él pensaba exactamente lo mismo que su maestro. Con una imagen diferente, pero que tiene cierto parentesco. Cotelo, el amigo de Pedro, escribió con brillo insuperable que Trías secuestró a Marx. Trías secuestró a Marx para hundirlo en otro paisaje desolado y obligarlo a que contemplara el mundo capitalista desde sus orillas, en sus márgenes coloniales, en las periferias explotadas por el imperialismo. En la primera mitad de los años 50, cuando el protagonismo de Trías en el giro, no solo intelectual, sino práctico dentro del Partido Socialista, comienza a tener relieve, dice Trías que Marx escribió en Capital desde Londres, por lo tanto de la madurez del capitalismo, y que sin duda las leyes marxistas rigen para el imperialismo visto desde su centro. Pero, agrega Trías, el imperialismo tiene otra cara y desde ella permite otro enfoque. Se trata precisamente de la cara colonial y del desarrollo económico y político de los países dependientes. La teoría histórica de esos aún no ha sido elaborada, o por lo menos nosotros no la conocemos. La obra de Trías, la totalidad de la obra de Trías, fue el desarrollo de esa teoría. A veces como teoría propiamente y a veces como análisis histórico, pero consistió en eso. Y sigue diciendo Trías, lo cierto es que el esquema clásico de Marx no se ajusta a la realidad, aunque como es natural nos ofrece el método adecuado para entender su análisis histórico. Tendríamos entonces, abarcando la totalidad del complejo imperialista, una teoría para su centro de expansión y otra para su periferia colonial. Aquí está el núcleo de la heterodoxia de Trías en su primera formulación de la primera mitad de los años 50. O sea, la teoría de Marx no se ajusta a la realidad colonial, entonces el método, y se necesita otra teoría complementaria para el imperialismo, visto desde las orillas.
que yo recuerde, no hay en esos tempranos textos de Trías, citas explícitas de Lenin. Pero en las referencias al imperialismo que hace me parece absolutamente clara la influencia de Lenin, como la de Carlos Gijano, y la de Lenin a través de la lectura y la interpretación de Carlos Gijano. Carlos Gijano debiera ser otro de los protagonistas de este diálogo rioplatense. Fue en Uruguay el precursor de las ideas de la izquierda nacional y el socialismo nacional en clave de patria grande latinoamericana desde la década de 20. En cambio, la obra teórica de la madurez de Trías por un socialismo nacional de 1966, del cual se cumple ahora medio siglo, cita extensamente a Lenin, especialmente la ley del desarrollo desigual y combinado, la ley de transición del capitalismo al socialismo, clave de la desigualdad entre las metrópolis y las provincias y sectores, y como un núcleo de la relación dialéctica entre las naciones opresoras y las naciones oprimidas. Y luego desarrolla a partir de Mao, pero con originalidad propia, la distinción entre la contradicción fundamental, socialismo-capitalismo de nuestro tiempo, y la contradicción principal, que ahí va a estar la mayor originalidad de Trías. Contradicción principal identificada como la contradicción imperialismo-revolución económica. Trías sostendrá para eso que la contradicción principal, imperio-colonias, es tal a tal punto que de ella depende la contradicción entre los países del campo socialista y los países capitalistas centrales. Es decir, Trías no solamente desde el Partido Socialista rechaza la dirección soviética de la revolución, reivindica la independencia de la conducción de los movimientos populares y revolucionarios del tercer mundo, sino que además dice que el triunfo de la revolución socialista en los países socialistas depende del triunfo de la revolución colonial antiimperial. Perdonen que esto puede parecer muy escolástico en cierto sentido, pero como nadie lee, me parece importante recordar que a veces, pocas veces se menciona el ejido copernicano, pero no se cuenta en qué consistía. Y bien interesante observar cómo Vivian Trías era desde sus orígenes un heterodoxo que hacía un esfuerzo sistemático para revestir su heterodoxia con ropajes de ortodoxia, por necesidades políticas. Desde esas bases él desarrolla sus ideas sobre la revolución nacional imperialista, que debe ser a la vez integradora latinoamericana, y sus ideas sobre la izquierda nacional y el socialismo nacional. Todo esto está muy ligado y es a la vez diferente del desarrollo de las ideas de la revolución nacional, de la izquierda nacional y del socialismo nacional en la Argentina. Hubo influencias, hubo interacciones y hubo diferencias siempre. Y esa historia entrelazada y diversa es muy poco conocida en la Argentina y menos conocida aún en el Uruguay. Y por eso me parece relevante mencionarlo. Ahora bien, el Trías adolescente que quería ser médico en sus orígenes, que se volvió profesor de filosofía primero y de historia después, fue una especie de médico de la inteligencia y de la sensibilidad como pedagogo. Una vez más, Cotelo lo llamó
el caudillo didáctico. Y por eso, con esa función pedagógica, didáctica, decía Trías, la revolución necesita una interpretación revolucionaria de la historia. La revolución nacional y la revolución socialista necesita irremediablemente una interpretación revolucionaria de la historia. Un revisionismo histórico marxista que recupere para la conciencia colectiva la memoria del magma complejo y contradictorio de los movimientos emancipatorios y populares, desde Artigas y Bolívar, pasando por Rosas, pasando por los populismos, hasta la Revolución Cubana. Una interpretación revisionista revolucionaria que enfrente la visión oligárquica. Aquí, en el Río de la Plata, diríamos, muy triste, que desmonte la balcanización. Había preparado inicialmente algo mucho más largo porque Sí, había dicho 40 minutos, así que les pido disculpas porque... Y yo pido disculpas por ser el que da las malas noticias. Pero no, al contrario, que me tengo que disculpar soy yo. En estos 3 minutos que quedan, quiero decir que hace 3 días yo no sabía si iba a poder venir. Tuve una fuerte neumonía durante más de un mes. Y realmente, hace 3 o 4 días me preguntaba si iba a poder venir. Con gran preocupación. Pero me desperté un día leyendo la noticia en la prensa de que el gobierno uruguayo anuncia formalmente el interés de firmar un tratado de libre comercio con el Reino Unido de Gran Bretaña. Se te fue la neumonía. En 30 segundos Hubo un calentamiento. En 30 segundos se me fue la neumonía y les escribí a los amigos para que me mandaran pasajes, porque sentí el deber moral, político, cultural, personal, en homenaje a Trías, en homenaje a Metol, en homenaje a Carlos Real de Azúa, en homenaje a Quijano y tantos otros maestros, decir que no vamos a aceptar pasivamente, sin discutir, el retorno del Lord Ponsonby al Uruguay y al Atlántico Sur. El retorno del Lord Ponsonby arruinado como testaferro del tío Sam, en medio del tsunami de propuestas de tratados de libre comercio, en medio de esta desintegración de la incipiente integración. Vamos a darlo en el terreno de las ideas, tanto como sea posible. Y lo vamos a hacer, entre otras cosas, volviendo a las fuentes de estos inspiradores, de estos maestros. Metol decía, cuando el Frente Amplio ganó por primera vez las elecciones, que el gran desafío del Frente Amplio era volver a vivir, cosa que no ha ocurrido, a pesar de que, por ejemplo, Mujica, en algunos órdenes, en materia de política latinoamericana, ha hecho esfuerzos interesantes, pero estamos muy lejos de vivir. Y es necesario recuperarlo. Y quiero recordar que también Metol
en un momento muy especial y muy difícil de su vida, cuando tuvo que tomar decisiones personales muy complejas, muy difíciles para él. Me dijo, luego de contarme una serie de circunstancias personales, casi inmediatamente antes de convertirse en uno de los integrantes del equipo asesor de Mujica, antes de la elección que lo llevó a la presidencia, me dijo: y ahora, compadre, con la Izquierda Nacional y con la Santa Madre. El lema habitual durante muchos años de Anatol era con la Patria Grande y con la Santa Madre. Y a partir de ese momento, durante los últimos 2 años de su vida, hizo sentido con la Izquierda Nacional y con la Santa Madre, que quería decir con la Patria Grande a través de la Izquierda Nacional. Cuando decía la Izquierda Nacional, pensaba de modo concreto en Mujica, pensaba en su compadre Abelardo, pero pensaba de modo esencial en Vivian Trías. Y pensaba de modo esencial en Vivian Trías no solamente en el sentido del retorno a las fuentes, sino también en la proyección hacia lo no dicho, hacia lo no escrito y hacia lo no pensado, en función de la esencia de su obra. En eso estamos, en eso estaremos. Este es el desafío de nosotros, de ustedes, de todos nosotros. Depende que hagamos realidad la profecía de Eduardo Galeano, cuando conoció la noticia de la muerte de su maestro Vivian Trías en plena dictadura militar, cuando escribió: lo mantendremos vivo a través de la memoria y de nuestros actos. Con nuestras piernas continuará caminando y nuestro pueblo de hombres libres redimirá su soledad. Que así sea. Muchas gracias.